Para comprar ropa y productos deportivos les recomiendo Five Sports. Existe bastante variedad, como las nuevas indumentarias de las selecciones para el mundial, los uniformes de la presente temporada de tu equipo favorito, además calzado deportivo, uniformes para niños, las camisetas de la temporada pasada a un precio increíble y otros accesorios. Aprovecha el 5% de descuento en todas las compras. El enlace del sitio se los dejo abajo en la descripción. Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Fútbol Más. Ya tenemos el primer finalista para el partido definitivo de esta Copa del Mundo Rusia 2018. Francia ha eliminado a Bélgica 1-0 y de esta forma confirma su dominio sobre esta selección en los mundiales. A continuación veremos precisamente las 9 paternidades más famosas entre selecciones en la historia de la Copa del Mundo. 9 cruces donde casi siempre hay un mismo ganador que avanza de fase o gana el mundial, y un mismo perdedor que ha visto cómo sus aspiraciones se acaban cuando se enfrentan a su verdugo. El orden en el que presentaremos estos cruces será de acuerdo al número de veces que se han enfrentado y según las instancias donde se han visto, empezando con aquellos encuentros que se han dado en fases menos importantes y finalizando con aquellos cruces que se han dado en la final de la Copa del Mundo. Sin más, espero estés cómodo y lo disfrutes. Empezamos este video con el caso más reciente, la paternidad de Francia sobre la selección belga. En la historia de los mundiales se han enfrentado en 3 oportunidades, todas en fases decisivas. La primera vez que se enfrentaron fue en 1938 en octavos de final. Aquella vez Francia empezó ganando con gol de Emile Beinante al primer minuto. El 2-0 llegó al minuto 16 del jugador Jan Nicolas. El descuento belga fue al 38 del jugador Isenborgs. Y el 3-1 definitivo fue al minuto 69 nuevamente de Jan Nicolas. En aquel mundial Francia avanzó hasta cuartos de final donde fue eliminada por Italia, y cabe anotar que en aquel campeonato no hubo fase de grupos, por lo que aquel partido en octavos también fue el debut de ambas selecciones en ese mundial. La segunda vez que se enfrentaron fue 48 años después en el Mundial de México 86. En aquella oportunidad, Francia avanzó a la semifinal donde perdió con Alemania 2-0 y Bélgica perdió también la suya por el mismo marcador frente a Argentina, por lo que ambas selecciones se enfrentaron de nuevo en el duelo de perdedores para definir el tercer puesto. Aquel partido fue bastante intenso y parejo. Bélgica lo empezó ganando con gol de Jan Sulemans al minuto 11 y Francia remontó en 16 minutos con goles de Jean-Marc Ferreira al 27 y Jean-Pierre Papin al 43. En el periodo complementario empató Bélgica 2 con gol de Nico Claesen al 73. El partido no tuvo desempate en los 90 reglamentarios y se fueron a los tiempos extra donde Francia obtuvo el tercer puesto. El 3-2 llegó al minuto 104 de Bernard Genghini y al 111 el 4-2 definitivo por un penal ejecutado por Manuel Amoros. Y el tercer enfrentamiento entre ambas selecciones se dio en las semis de Rusia 2018 en el estadio de San Petersburgo. Ambas selecciones llegaban invictas, pero Bélgica llegaba con mejores números. Era la única selección con 5 victorias hasta ese momento, y la selección más goleadora con 14 anotaciones, y la de mejor diferencia de gol con más 9. Sin embargo, esas estadísticas no pesaron en el partido. Francia al minuto 51, en un tiro de esquina cobrado por Antoine Griezmann y rematado de cabeza por Samuel Umtiti, hizo el único gol del partido con el que mantienen su paternidad sobre la selección belga, y con el que se clasifican a su tercera final en la historia. En los últimos 20 años se han organizado 6 mundiales, y Francia con esta final es la que más finales ha disputado por encima de Alemania y Brasil, que alcanzaron 2. Este domingo 15 de julio sabremos si alcanzan el bicampeonato o si por el contrario quedan de nuevo subcampeones como en aquel 2006. Empezamos este top 8 con los cruces que se han dado en los mundiales entre argentinos y mexicanos. La primera vez que se enfrentaron fue en el primer mundial de la historia realizado en Uruguay en 1930. Aquella vez compartieron el grupo 1 junto a Chile y Francia. En ese enfrentamiento de primera fase Argentina ganó 6-3. Tuvo que pasar 76 años para que nuevamente ambas selecciones se volvieran a encontrar. Esta vez en instancias finales y dirigidas por entrenadores argentinos, José Pekerman con Argentina y Ricardo Lavolpe con México. En el Mundial de Alemania 2006 sus caminos se cruzaron en octavos de final, en uno de los partidos más intensos del campeonato. A los 6 minutos en una jugada derivada de un tiro libre, Rafa Márquez abrió el marcador para México, pero solo 4 minutos después en un tiro de esquina, Hernán Crespo con complicidad del mexicano Jared Borghetti anotó el empate argentino. Aunque en esos primeros 10 minutos ya habían 2 goles, el partido se cerró y tuvo que ir al tiempo extra, donde al minuto 98 hubo una espectacular jugada. Lionel Messi hizo un pase a Juan Pablo Sorín. Sorín hizo un cambio de frente a Maxi Rodríguez. Maxi bajó de pecho la pelota y sin dejarla caer remató al palo derecho del arquero. Un remate que se convirtió en el mejor gol de aquel mundial y en el 2-1 definitivo para la victoria argentina. La tercera y más reciente vez que se cruzaron en un mundial fue 4 años más tarde en Sudáfrica, nuevamente en octavos de final. Aquella vez en
en el banco se enfrentaron el mexicano Javier Aguirre con Diego Armando Maradona. A diferencia del anterior, este partido no fue tan aguerrido. Argentina lo ganó 3-1 con gol de Higuaín y doblete de Tevez, y el descuento mexicano fue del Chicharrito Hernández. Dicho lo anterior, argentinos y mexicanos se han visto las caras 3 veces en los mundiales, y 3 veces ha sido victoria argentina, lo que claramente demuestra que el albiceleste es la bestia negra de la selección azteca. En la séptima posición, un cruce entre dos campeonas del mundo, Alemania versus Uruguay. Este partido se ha dado 4 veces en el mundial, 3 de ellas en instancias finales. La única vez que empataron fue cuando se cruzaron en primera fase en el Mundial de México 86. En aquella oportunidad compartieron el grupo E, el partido finalizó 1-1 y ambas se clasificaron a la siguiente fase. La primera vez que se cruzaron fue en los cuartos de final del Mundial de Inglaterra 66. El resultado fue 4-0 a favor de los alemanes. La segunda vez que se enfrentaron fue México 70 en el partido por el tercer puesto, posición que obtuvo Alemania, que ganó por la mínima diferencia, y la más reciente vez de un cruce entre ambas fue en Sudáfrica 2010, donde nuevamente disputaron el tercer puesto. El partido lo empezó ganando Alemania al minuto 19 con gol de Thomas Müller. Luego Uruguay remontó parcialmente con goles de Cavani al 28 y Forlán al 51, y finalmente Alemania daría la última remontada con goles de Hansen al 56 y Sami Khedira al 82 para poner el 3-2 definitivo con el que Alemania ganó la medalla de bronce. El balance de los cruces entre ambas selecciones dice que se han enfrentado 4 veces. Alemania nunca ha perdido y por el contrario le ha ganado 3 veces en instancias definitivas, lo que claramente demuestra que los teutones son la bestia negra para los charrúas. En el sexto lugar, otro cruce entre dos campeonas del mundo, Brasil versus Inglaterra. Ambas selecciones han cruzado sus caminos 4 veces en los mundiales, 2 en primera fase y 2 en instancias finales. La primera vez que se enfrentaron en fase de grupos fue en el Mundial de Suecia 58, donde Brasil ganó su primera Copa del Mundo, y donde Inglaterra fue eliminada en primera fase, siendo la única selección, eso sí, que fue capaz de empatarle a la canariña en aquel mundial. La segunda vez que se enfrentaron en primera ronda fue en México 70, esta vez con victoria para Brasil de 1-0 con gol de Jairzinho. En aquel mundial, Brasil ganó su tercera Copa del Mundo e Inglaterra avanzó hasta cuartos de final. En cuanto a sus cruces en fases finales, la primera vez fue en los cuartos de final del Mundial de Chile 62, donde la canariña ganó 3-1 con goles de Babá y doblete de Garrincha. En aquel mundial Brasil ganó su segunda Copa del Mundo. Y la segunda vez que se enfrentaron en fases finales fue el más reciente cruce entre ambas selecciones, en los cuartos de final del Mundial de Corea y Japón 2002. Aquella vez nuevamente Brasil se impuso 2-1 con gol de Rivaldo y un golazo de Ronaldinho de tiro libre. En aquel campeonato Brasil ganó su quinta Copa del Mundo. Resumiendo lo anterior, Brasil e Inglaterra se han enfrentado en 4 ocasiones, con un balance de 1 empate y 3 victorias de la canariña, lo que claramente demuestra su paternidad sobre la selección inglesa, que curiosamente es una de sus mejores cábalas, ya que cada vez que la ha enfrentado en los mundiales, Brasil ha salido campeona del mundo. En el quinto lugar tenemos nuevamente a los brasileños, pero esta vez en los cruces que ha tenido con la selección chilena. Estas selecciones sudamericanas se han enfrentado en 4 ocasiones en los mundiales, todas en fases finales. La primera vez fue cuando Chile organizó el mundial de 1962. En aquella oportunidad se vieron en la semifinal, donde Brasil se impuso 4-2 con dobletes de Babá y Garrincha. La segunda vez fue 36 años después, en los octavos de final de Francia 98, donde nuevamente Brasil ganó con un marcador de 4-1 con doblete de César Sampaio y doblete de Ronaldo el Fenómeno. La tercera vez fue 12 años después, en los octavos de final de Sudáfrica. Brasil se impuso 3-0 con goles de Juan, Luis Fabiano y Robinho. El enfrentamiento más reciente entre ambas selecciones fue cuando Brasil realizó el certamen en 2014. Aquella vez fue el partido más reñido y por momentos se creía que Chile se quitaría la paternidad de los brasileños. David Luiz abrió el marcador al minuto 18 y Alexis Sánchez hizo el empate al 32. El partido no tuvo más goles, se fue a la largue, pero se conservó el empate. Ambos tuvieron opciones para ganar el partido. A Brasil se le anuló un gol y Chile estrelló un balón en el travesaño. Sin embargo, ya la suerte estaba echada y en los penaltis ganó Brasil 3-2. Dicho lo anterior, Brasil y Chile se han enfrentado en los mundiales en 4 ocasiones, todas en fases decisivas y en todas avanzó Brasil, lo que demuestra claramente que la canariña es la bestia negra de los chilenos. En
cuarto lugar, los cruces entre alemanes y franceses. Sus caminos se han cruzado 4 veces en los mundiales, todas en instancias finales. La primera vez fue para disputar el tercer puesto en el Mundial de Suecia 58. Aquella oportunidad fue la única donde los galos salieron victoriosos. Lo hicieron por un abultado 6-3 que los hicieron merecedores de la medalla de bronce. La segunda vez fue 24 años después en el Mundial de España 82. Esta vez se enfrentaron en semis en el partido más reñido entre ambas selecciones. Finalizaron 3-3 y se fueron a los penaltis donde los alemanes ganaron 5-4, clasificándose a la final que posteriormente perdieron frente a Italia. La tercera vez fue en la misma instancia 4 años después. En aquella oportunidad Alemania se impuso más fácilmente 2-0 y avanzó a otra final que perdió frente a Argentina. Dicho lo anterior, para los alemanes es de mala suerte al parecer cruzarse con Francia en la semifinal, ya que en las 2 veces avanzaron pero perdieron la final. Por último, la vez más reciente que ambas selecciones se cruzaron fue en los cuartos de final de Brasil 2014. Muy temprano, Mats Hummels anotó el único gol del partido con el que Alemania avanzó a la semifinal. Resumiendo lo anterior, Alemania y Francia se han enfrentado 4 veces en los mundiales, todas en fases finales. Alemania avanzó en 3 oportunidades y Francia en una, pero aquella vez fue hace 60 años, es decir, que claramente los alemanes son la bestia negra de los franceses. La selección alemana es la bestia negra de muchas selecciones. Sin embargo, la historia de los mundiales nos cuenta que no es ajena a tener también una bestia negra, la selección italiana. Estas tetracampeonas del mundo se han enfrentado en 5 ocasiones, una vez en primera ronda y 4 en fases decisivas. La primera vez que se cruzaron fue en la fase inicial del Mundial de Chile 62. Aquella vez el partido finalizó sin goles. Alemania avanzó a la siguiente ronda e Italia quedó eliminada. La segunda vez fue en la semifinal de México 70 en un partido bastante aguerrido. En los 90 reglamentarios finalizaron el partido a un gol y en los tiempos extras se cosieron a goles. Alemania hizo 2, pero los italianos anotaron 3 clasificándose a la final. La tercera vez que se enfrentaron fue en Argentina 78. Esta vez jugaron en el cuadrangular de la segunda fase donde empataron sin goles. Aquel cuadrangular entregaba un cupo a la final que finalmente fue para la selección de Holanda. La cuarta vez que cruzaron sus caminos fue la más importante y por la que se debe calificar a Italia como la bestia negra de Alemania. Aquel partido fue en la final del Mundial de España 82. Ambas selecciones eran bicampeonas del mundo y aspiraban a ganar su tercer mundial, objetivo que cumplieron los italianos que con un contundente 3-1 lograron alcanzar en títulos en aquella época a la tricampeona del mundo Brasil. El quinto y más reciente enfrentamiento entre ambas fue 24 años después en semifinales. Aquella vez en 2006 Alemania era local y la gran favorita para avanzar. El partido finalizó sin goles en el tiempo reglamentario y solo en los últimos 2 minutos del segundo tiempo extra la llave se definió a favor de la Azzurra con goles de Grosso y del Piero. Resumiendo lo anterior, la historia de los mundiales nos cuenta que la segunda y la tercera mejor selección de la historia se han enfrentado en 5 oportunidades. Alemania nunca ha derrotado a los italianos en un mundial y el balance es de 2 empates y 3 victorias para la Azzurra, lo que claramente demuestra que la selección italiana es la bestia negra de los alemanes. Aunque la selección italiana sea la bestia negra de la segunda mejor selección en la historia de los mundiales, tampoco es ajena a tener su propio verdugo, que por cierto le ha ganado en 2 veces la final de la Copa del Mundo, la selección brasileña. Ambas selecciones se han enfrentado en 5 oportunidades, todas en fases decisivas. La primera vez que cruzaron sus caminos fue en la semifinal del Mundial de Francia 1938, donde los italianos ganaron 2-1, obteniendo el cupo a la final y posteriormente su segunda Copa del Mundo frente a Hungría. La segunda vez que se enfrentaron fue en la final de la Copa del Mundo de México 70. Aquella vez Brasil ganó cómodamente 4-1 su tercer mundial, con goles de Pelé, Gerson, Jairzinho y Carlos Alberto. El tercer encuentro entre ambas fue para definir el tercer puesto en el Mundial de Argentina 78. Nuevamente la canariña fue la vencedora, esta vez con un marcador de 2-1. El cuarto partido entre ambas fue el siguiente mundial en España 82. En aquel torneo se cruzaron en uno de los triangulares de la segunda fase. Aquella vez Italia ganó 3-2 y fue la merecedora de disputar las semifinales para posteriormente ganar su tercera corona. Finalmente el quinto encuentro y más reciente entre ambas selecciones fue en la primera final del mundial que se definió a penaltis, la de USA 94. Aquella vez empataron sin goles y en la tanda de penaltis Brasil ganó 3-2. Según lo anterior, Brasil e Italia se han enfrentado en los mundiales en 5 oportunidades. Aunque el saldo es ajustado, con 2 victorias para Italia y 3 para Brasil, las victorias de la canariña fueron más importantes, porque 2 fueron en la final de la Copa del Mundo, por lo que sin duda Brasil es la bestia negra de los italianos.
En la primera posición, una de las mayores rivalidades en la historia de los mundiales, y uno de los 4 encuentros más veces disputado, Alemania versus Argentina. Estas dos campeonas del mundo se han enfrentado en 7 oportunidades, 2 veces en la primera ronda y 5 veces en fases finales. La primera vez que ambas cruzaron sus caminos fue en la primera ronda del Mundial de Suecia 58. En aquel campeonato Alemania avanzó hasta la semifinal y Argentina fue eliminada en la fase inicial. El segundo encuentro fue en la primera fase del Mundial de Inglaterra 66. Aquella vez empataron sin goles. En aquel campeonato, Argentina avanzó hasta octavos y Alemania perdió la final frente a Inglaterra. La tercera vez fue en la final de México 86. En esa oportunidad, Argentina ganó 3-2 y ganó su segundo título mundial. La cuarta vez fue al siguiente campeonato, en Italia 90, donde nuevamente se repitió aquella final pero con diferente vencedor. Alemania, con un marcador de 1-0, conquistó su tercera Copa del Mundo. Tuvo que pasar 16 años para que nuevamente alemanes y argentinos se volvieran a encontrar en un mundial, aquella vez en la fase de cuartos de final donde los alemanes fueron locales. El partido finalizó 1-1 con goles de Roberto Ayala y Miroslav Klose, y en la tanda de penaltis ganó Alemania 4-2. La sexta vez fue al siguiente mundial en Sudáfrica 2010, donde nuevamente se encontraron en cuartos de final, pero esta vez con un aplastante 4-0 a favor de los alemanes, con goles de Müller, Friedrich y doblete de Klose. Y el último y más reciente partido fue en Brasil 2014, donde por tercera vez se enfrentaron en una final. En esa oportunidad, para desempatar las finales entre ambas, Alemania fue la vencedora con un ajustado 1-0 que llegó en tiempo extra. La historia de los mundiales nos dice que estas dos campeonas del mundo se han enfrentado en 7 oportunidades, con un saldo de 3 empates, 2 de ellos ganados por Alemania en tiempo extra, una victoria de Argentina y 3 victorias alemanas. Aunque Argentina le ganó una final a los alemanes, los teutones le han ganado 2, y además en los últimos 3 mundiales, las ilusiones argentinas avanzan hasta que cruzan el camino con Alemania. Es por esto que esta selección es la bestia negra de Argentina. Antes de finalizar, quisiera invitarlos a que visiten y se unan a la página de Fútbol Más en Facebook. Abajo en la descripción dejo el enlace. Y por supuesto, quiero invitarlos a que se suscriban al canal y activen la campana de notificaciones para que estén al tanto de los nuevos videos. Si te gustó el video, no olvides comentar, compartirlo y darle like. Y como es costumbre, les traigo el siguiente acertijo para que lo descifren y lo comenten. Fui campeón del mundo con mi selección y campeón de la Champions. Fui Balón de Oro. Mi década dorada fueron los 60s. Gané la liga inglesa en 3 oportunidades. En las afueras del estadio del club donde jugué la mayor parte de mi carrera hay una escultura con mi figura. ¿Quién soy? You and I, we got history, yeah.